Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con el médico que él pagó para hacerme la cirugía plástica de mis sueños. Él grabó todo, y perdí a mis hijos, mis senos, y hoy vivo en un infierno. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Valentina, tengo 26 años y soy asistente en un laboratorio de química aquí en Guadalajara, México. Siempre he sido vanidosa, llena de autoestima, esa mujer que llamaba la atención sin siquiera intentarlo. Conocí a Eduardo cuando tenía 20 años, él era guardia de seguridad en un centro comercial, 2 años mayor que yo. ¿Conoces a ese chico al que miras y sientes que va a ser el amor de tu vida? Fue él. Sencillo, trabajador, cariños y, sobre todo, alguien que siempre me puso en primer lugar. Pronto empezamos a salir, pronto nos casamos y, 2 años después, tuvimos hijos. La vida parecía perfecta, pero todo cambió después de los embarazos. El primer embarazo fue difícil, pero el segundo me dejó irreconocible. Subí mucho de peso, más de lo esperado, y la recuperación nunca llegó. La ropa no me quedaba, la apariencia no era la misma y comencé a sentirme invisible. Era como si todo ese brillo que llevaba simplemente se hubiera apagado. En el trabajo, me sentía cohibido con mis colegas más jóvenes y delgados. En casa, incluso con Eduardo siempre elogiándome, no podía mirarme al espejo sin llorar. Empecé a rechazar invitaciones, a esconder mi cuerpo y poco a poco caí en una profunda tristeza. Eduardo, al notar mi estado, decidió actuar. Me sugirió empezar a ir a un gimnasio y ver a un nutricionista, siempre hablando con tanto cariño que era imposible no aceptar. Dijo que no importaba cómo fuera yo, que me quería igual, pero que quería volver a verme feliz. Fue entonces cuando me hizo una promesa que lo cambió todo. Si me esforzaba y perdía un poco de peso, él me pagaría la cirugía plástica. Una liposucción. Yo, que ya estaba desesperada por volver a sentirme viva, vi esto como una luz al final del túnel. Lo que me conmovió fue ver cuánto trabajó para mí. Eduardo empezó a duplicar turnos de trabajo, prácticamente sin descanso. Llegaba a casa exhausto, pero aún así me sonreía, me ayudaba con los niños y me llevaba al gimnasio los fines de semana. Me sentí amada de una manera que ni siquiera sabía que existía. Era como si estuviera cargando el mundo sobre sus hombros solo para devolverme a la mujer que sentía que había perdido. Poco a poco comencé a perder peso y mi autoestima empezó a dar señales de vida nuevamente. Entre visitas al gimnasio y consultas con el nutricionista, nuestra relación pasó por una pequeña luna de miel. Estaba emocionada, más segura y él parecía muy orgulloso de mí. En el fondo sabía que la lipo era un capricho mío, que Eduardo no la necesitaba para quererme. Pero era algo que necesitaba para mí. Cuando finalmente alcancé el peso sugerido por el médico, Eduardo programó la cirugía con uno de los mejores cirujanos de la ciudad. Aunque le costó una fortuna, no lo pensó 2 veces. Todo para verme sonreír de nuevo. El día de la cirugía, recuerdo haberlo mirado antes de que lo llevaran al centro quirúrgico y ver lágrimas en sus ojos. No por miedo, sino por felicidad por realizar mi sueño. Me quedé dormido en la camilla con el corazón alegre, seguro de que comenzaba una nueva etapa de mi vida. Una etapa que, en ese momento, juré que sería con Eduardo. Si hubiera sabido lo que el destino nos deparaba a ambos, tal vez hubiera pedido no despertar nunca de esa anestesia. Tras la promesa de la lipo, Eduardo se convirtió en un auténtico guerrero. Empezó a trabajar en turnos dobles casi todos los días, y en ocasiones apenas dormía 3 horas por noche. Cuando le dije que parara y descansara, sonrió y dijo: «Es solo una fase, mi amor. Estoy feliz de hacer esto por ti». Me conmovió profundamente y al mismo tiempo me hizo sentir una especie de deuda emocional. Necesitaba que esto funcionara, para él también. Mientras él se suicidaba en el trabajo, yo me mataba entrenando y haciendo dieta. Cada uno en su batalla, pero juntos. Conforme fueron pasando los meses, mi cuerpo empezó a responder. La ropa volvió a quedarle bien, la piel estaba más bella y los elogios comenzaron a aparecer nuevamente. Amigos, vecinos e incluso compañeros de laboratorio empezaron a comentar lo bien que me veía. Al principio estos elogios me daban vergüenza, pero luego, me empezó a gustar. La sensación de volver a ser notada era adictiva. Y aunque Eduardo me colmó de cariño, algo dentro de mí empezó a despertar de una manera extraña. Como si esa nueva versión de mí estuviera descubriendo que quería algo más que su aprobación. Cuando llegó el día de la cirugía, Eduardo pagó todo en efectivo, sin quejarse. Sabía que estaba agotado y en su límite financiero,
pero nunca me cobró nada. Después de la operación, durante la recuperación, fue más que un marido. Fue enfermero, niñera, cocinera y, sin embargo, no abandonó el trabajo duro. Me sentí como una princesa cuidada por un fiel sirviente. Y al mismo tiempo empezó a aparecer una culpa agridulce, pero la ahogué con el espejo. Mi cuerpo se estaba volviendo increíble. Era como si estuviera renaciendo. Después de que me quitaron las vendas, comencé a ver en el espejo a una mujer que ni siquiera recordaba que existía. El vientre plano, la cintura definida, el rostro más delgado. Me veía hermosa. Incluso más que antes del embarazo. Y eso cambió todo. Llegó la ropa nueva, empezaron a llegar los selfies y las redes sociales volvieron a ser mi escenario. Eduardo todavía me elogiaba, todavía me cuidaba, pero empecé a verlo con otros ojos. No era tan muchos como pensaba. Empecé a compararlo con otros, con el propio médico. En el fondo sabía que me estaba alejando. No fue algo consciente, no al principio. Fue más sutil. Prefería ir sola al gimnasio, ya no me gustaba que me tomara de la mano frente a los demás y evitaba publicar fotos con él. La nueva Valentina quería más atención, más emoción, más lujo. Y Eduardo era el mismo hombre sencillo de siempre. Trabajadora, honesta y completamente enamorada de mí. Pero lo que antes me encantaba ahora empezó a parecerme pequeño. Como si fuera demasiado pequeño para la mujer en la que me estaba convirtiendo. Y aquí comienza la parte de la historia que me avergüenza profundamente. Porque, a pesar de todo lo que hizo por mí, a pesar del amor, el sacrificio y la dedicación, comencé a buscar otro hombre. Un hombre que tenía poder, encanto y aplomo. El médico que había moldeado mi cuerpo. Empezó a elogiar mis progresos, a decir que yo era su obra maestra, a hacer chistes picantes, y yo, tonta, halagada, me uní al juego. Y así fue como, sin siquiera darme cuenta, comencé a deslizarme cuesta abajo, con tacones altos y una sonrisa de mujer renovada. Todo empezó con pequeñas citas de seguimiento tras la cirugía. La mayoría de las mujeres fueron 1 o 2 veces como máximo. No sé por qué. Comencé a inventar excusas para volver allí. Ah, doctor, esta parte está muy inflamada. No sé si el resultado es el que debe ser, y siempre me saludaba con esa sonrisa pícara. Una sonrisa que hizo que mi ego se inflara. Me sentí deseada nuevamente, pero esta vez por un hombre poderoso y con estatus que trataba mi cuerpo como una obra de arte. Y yo me dejé llevar por esta ilusión. Empezamos a intercambiar mensajes. Al principio fue casi profesional, pero bastaron 1 o 2 chistes de doble sentido y listo. Cruzamos la línea. Sabía que estaba mal, pero me sentí viva otra vez. Eduardo ya no me hacía sentir así. Las mariposas en el estómago, la adrenalina. El médico sabía exactamente qué decir, cómo mirarme y lo usó como arma. Cuando me invitó a hablar mejor en su oficina, después del trabajo, ni siquiera lo dudé. Pensé que iba a tomar una clase extra en el gimnasio y fui directo allí. Ese día todo cambió. Fui a la reunión con el corazón acelerado y regresé a casa sintiendo como si hubiera hecho algo imperdonable, pero aún así no podía parar. Era como una droga. Los mensajes se convirtieron en reuniones. Y cada vez que iba dejaba a mis hijos con mi suegra o una vecina, como si fuera algo trivial. Eduardo ni siquiera lo sospechaba. Él todavía llegó tarde, muerto de cansancio y yo ya estaba dormida o fingiendo estarlo. Me volví un experto en mentiras. ¿Lo peor de todo? Sabía que él realmente me amaba. Y aún así, continué. Lo que no sabía era que el destino ya estaba preparando mi caída. Uno de los amigos más cercanos de Eduardo, que también trabajaba como guardia de seguridad, estaba de guardia en el hospital donde trabajaba el médico. Me había visto allí más veces de lo habitual, pero no quería decir nada. Hasta el día que me vio entrando al consultorio del médico, de noche, y las luces estaban apagadas. Él fue quien le contó todo a Eduardo, con dolor en el corazón, pero diciéndole que merecía saber la verdad. Y cuando Edward lo escuchó, no explotó. Él guardó silencio. Y eso fue aún peor. A partir de ahí Eduardo empezó a mirarme. Sin avisarme, sin confrontarme, solo observar. No instaló una cámara, no utilizó ningún equipo oculto. Fue personalmente, alquiló un coche con cristales tintados, aparcó junto al coche del médico en el consultorio y esperó. Y esa noche me vio. Estaba arrodillado en el asiento del pasajero del auto del médico, mi cabeza subía y bajaba con movimientos rápidos y desesperados. El médico me sujetaba el pelo, dictaba el ritmo, me utilizaba. Y lo dejé, como si fuera normal.
Eduardo grabó todo con su celular en el auto de al lado. No podíamos verlo por los vidrios polarizados del auto en el que iba. Cada segundo, sin que yo lo supiera, estaba registrando mi colapso moral. Al final de la escena, la grabación me muestra limpiándome la boca y la cara con una toalla de gimnasio. Lo miro, sonrío, lo beso en la mejilla porque rechazó mi boca sucia y salgo del auto como si nada hubiera pasado. Caminé hasta mi auto, me arreglé el cabello en el espejo retrovisor y conduje a casa. A la casa del señor que estaba al lado, filmándome, con el corazón destrozado. Y no tenía idea. Llegué a casa, besé a mis hijos dormidos y me acosté en la cama como si fuera la mejor esposa del mundo. Fue esa noche que Eduardo decidió que se me iba a caer la máscara. Eduardo no me confrontó de inmediato. Quería estar seguro. Quería todas las pruebas que pudiera conseguir antes de actuar. Y mientras él ordenaba todo, yo seguía viviendo esta estúpida ilusión mía, pensando que era inteligente, que tenía el control. Pero él estaba viendo todo. Cada viaje al hospital, cada excusa poco convincente. Y cuando terminó de juntar las piezas, me aplastó con la frialdad de quien ha llorado demasiado y ahora solo quiere justicia. Pero en ese momento todavía no tenía idea de cuánto sabía. Y así seguí mintiendo, hasta el momento en que decidió mostrarme el infierno. Después de esa noche, Eduardo no me confrontó. Y eso me desestabilizó más que cualquier grito o discusión. Continuó actuando con normalidad, tal vez incluso con más cariño, lo que me hizo pensar que mi farsa seguía intacta. Pero por dentro ya no era el mismo. Mientras vivía mi ilusión con el médico, Eduardo pasaba horas analizando los vídeos, los mensajes que iba captando de mi celular mientras dormía y creando un dossier con todas las evidencias. Se convirtió en un investigador silencioso. ¿Y yo? Yo era solo una mujer cegada por su propia vanidad. Eduardo sabía que un solo vídeo no sería suficiente para garantizar la custodia de sus hijos. Luego empezó a tachar fechas y horas. Grabó todas las veces que dejé a los niños con la vecina o la suegra con excusas tontas, y comprobó que, en esas fechas, estaba en el hospital con el médico. Rastreó llamadas, tomó capturas de pantalla de conversaciones, fechas de citas en WhatsApp e incluso ubicaciones en el GPS de mi teléfono celular que coincidían con las oficinas. Era imposible negarlo. Cada detalle encaja como un rompecabezas armado por un corazón traicionado decidido a vengarse inteligentemente. El día del enfrentamiento llegó como una bomba. Estaba en el sofá, arreglándome las uñas, cuando él se sentó frente a mí y dijo, «Solo quiero que veas esto». Puso el celular en mi mano y presionó play. Cuando vi mi propia cara, arrodillada en el auto del médico, realizando ese acto despreciable, sentí que me helaba. Era como si el mundo se hubiera detenido. No pude reaccionar. Eduardo no gritó, no lloró. Simplemente me miró con los ojos vacíos y dijo, «Lo arruinaste todo». En ese momento supe que nunca más me miraría de la misma manera. A partir de ahí, las cosas sucedieron rápidamente. Salió de casa esa misma noche y fue directamente a hablar con un abogado. Solicitó el divorcio y la custodia de los niños, presentando todas las pruebas que tenía. Intenté reaccionar, lloré, supliqué, pero no había lugar para la negociación. Su frialdad era tan dura como el amor que una vez tuvo por mí. Y la justicia no se hizo esperar de su lado. Pruebas, testigos, antecedentes de abandono infantil. Obtuvo la custodia total. Me encontré sola, sin hijos, sin hogar y con mi reputación destruida incluso dentro de mi propia familia. Mi suegra, que siempre ha sido una madre para mí, se dio la vuelta. Mis cuñadas me bloquearon de todo. Incluso mis propios padres, conmocionados por la exposición, empezaron a evitar el contacto. ¿Y el médico? Bueno, simplemente me dijo que tuviera cuidado con lo que dije. No quería escándalos. Al fin y al cabo todavía tenía un nombre que defender. Me sentí tirada, como basura. El mundo que creía dominar de repente me aplastó por todos lados. Y lo más cruel fue saber que todo eso, absolutamente todo, fue causado por mis propias decisiones. Salí de casa con una maleta y entré en un apartamento que el médico me alquiló apresuradamente. Un lugar hermoso, pero frío. Fue un premio de consolación que, en ese momento, ni siquiera sabía si quería. Pensé que me iba a dar la bienvenida, que íbamos a estar juntos para siempre ahora que Eduardo estaba fuera de escena. Pero, de nuevo, me equivoqué lamentablemente. El médico me quería como amante, como distracción, no como compañera. Excepto que, en ese momento, todavía no tenía idea de lo que se avecinaba. La verdadera caída ni siquiera había comenzado todavía.
Cuando el médico me alquiló un apartamento, confieso que me sentí casi victorioso. Era un lugar moderno, bien ubicado y decorado con buen gusto. Por primera vez desde el divorcio, pensé que las cosas estaban funcionando. Había perdido a mi marido, a mis hijos y a mi familia, pero todavía me tenía a mí misma, y la atención de ese hombre poderoso que, en mi mente, me eligió entre tantos. Creé una ilusión dentro de mi propia mente, que al final todo valdría la pena. Que él me amaba. Que yo era especial para él. Al principio me visitaba con frecuencia. Trajo vino, dijo que me estaba poniendo cada vez más bella, que mi cuerpo era exactamente como él lo quería. Me aferré a cada cumplido como si fuera un salvavidas. Publicó fotos discretas, sin mostrarlo, por supuesto, porque siempre dijo que la discreción era fundamental. Fingí entender, pero en el fondo esperaba que pronto hiciera público todo. Creí que, con su divorcio, nos haríamos cargo. Y aunque una parte de mí sabía que no tenía sentido, me aferré a ello con todas mis fuerzas. Pero la ilusión duró poco. Eduardo lo denunció al Consejo de Medicina y la bomba explotó. La esposa del médico lo descubrió todo. Me enteré porque llegó a mi departamento con cara dura, tiró la carpeta con la denuncia sobre la mesa y dijo: «Esto lo provocaste tú». Al día siguiente, solicitó el divorcio. Pensé que ahora sería libre. Que finalmente aceptaríamos nuestra relación. Pero lo que pasó fue todo lo contrario. Se volvió frío. Seco. Empezó a evitarme. Las visitas se volvieron raras. Mensajes cortos. Algo estaba muy mal. Una noche, después de 2 semanas de no verlo, apareció. Era fragante, elegante, pero distante. Tuvimos una noche de sexo, pero algo era extraño. No me miró a los ojos, no me besó apropiadamente. Era como si estuviera usando mi cuerpo y eso fue todo. Cuando terminamos, fue directamente a darse una ducha. Cuando regresó, me miró como si fuera una prenda vieja y me dijo: «¿De verdad crees que permaneceríamos juntos?». Me quedé mudo. Y continuó: «Estás buena, Valentina. Tu cuerpo es como a mí me gusta. Pero eso no significa que seas especial». Eso fue como recibir un puñetazo en el estómago. Dijo que yo era solo una distracción. Que necesitaba tiempo para reorganizar su vida y que yo debía ser paciente o útil. Que si quisiera seguir viviendo en ese departamento, entendería mejor mi rol, estar disponible cuando él quisiera. No quería una relación, no quería un compromiso. Solo quería placer, comodidad y silencio. En mi cara. Lloré. Maldije. Pero a él no le importaba. Simplemente me dejó allí, sola, con el alma destrozada y el corazón lleno de vergüenza. Fui reemplazado por un contrato implícito de sumisión. A la mañana siguiente traté de fingir que no había sucedido. Me convencí de que era una fase, que todo le dolía. Pero en el fondo ya lo sabía. El hombre por el que abandoné a toda una familia, nunca me amó. Nunca me viste como un socio. Me moldeó como quería, me usó como quería y ahora me estaba poniendo en un estante, junto con el resto de la basura que quedaba de su vida. Y sin embargo, en ese momento, acepté quedarme. Porque no tenía a nadie más. Y ese fue solo el comienzo de la verdadera humillación. Su silencio se hizo cada vez más largo. A veces pasaban semanas sin dar ninguna noticia. Cuando envié mensajes, él los vio y los ignoró. Llamé y no respondió. Empecé a sospechar, por supuesto. Un día decidí ir a la clínica donde trabajaba, sin avisar. Lo vi llegar, bien vestido, sonriendo, con una mujer alta, delgada, con aspecto de modelo. Ella lo abrazó y entró con él a la oficina. Me quedé allí, al otro lado de la calle, con el corazón hecho pedazos. Era obvio que no era el único. Y peor aún, tal vez nunca lo hubiera sido. Me comió por dentro. En los días siguientes comencé a investigar, a buscarlo todo. Y fue entonces cuando descubrí a los demás. Sí, otros. 3, para ser exactos. Todas jóvenes, guapas, con looks de revista. Encontré perfiles de Instagram donde le gustaban fotos de ellos, comentarios insinuantes, agendaba reuniones en los mismos lugares a los que me llevaba. Era como si tuviera un menú. ¿Y yo? Yo era solo una de las opciones, sin el más mínimo valor más que el cuerpo que esculpía para satisfacerse. La ira que sentí se mezcló con disgusto, hacia mí mismo. Me armé de valor y fui a enfrentarlo. Esperé a que saliera de la clínica, me subí a su auto por sorpresa. Pregunté en términos muy claros:
¿Tienes otros? Él se rió. Él simplemente se rió. Me miró de arriba abajo y dijo, por supuesto que lo tengo. ¿Qué pensaste? ¿Que era único? Y entonces vino el golpe. Estás buena, Valentina. Te dejé como a mí me gusta. Pero no tienes clase. No tienes presencia. Los demás están en otro nivel. Lo dijo sin pestañear, sin remordimientos. Y añadió, pero si quieres quedarte en ese apartamento, está bien. Solo necesitas saber tu lugar. En ese momento, algo dentro de mí murió. No fue solo el corazón. Fue dignidad. La vergüenza se apoderó de mí de una manera que no sabía que existía. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Me quedé. Acepté. No había ningún lugar a donde ir. Ya no tenía familia, no tenía hijos, no tenía trabajo. Dependía de él para vivir. Y acepté ser lo que él quería que fuera, una mujer disponible, útil y tranquila. Me convertí, en sus palabras, en una prostituta privada. Y eso se convirtió en mi rutina. Una pesadilla en la que elegí entrar. Pasé mis días esperando mensajes suyos. A veces venía, a veces no. Cuando vino, me usó como quiso. Y luego se iría. Nunca dormí allí. Nunca me llevó a ninguna parte. Nunca me presenté a nadie. Yo era un fantasma atrapado en un hermoso departamento, pero vacío de vida. Los demás publicaron fotos de cenas caras, viajes y fiestas. ¿Y? Me quedé en casa, mirando mi celular, preguntándome dónde me perdí. Y cada vez que aparecía me dolía más. Pero no pude salir. Porque ya no tenía fuerzas para empezar de nuevo. En ese momento ya no me reconocía en el espejo. La mujer que una vez fui, la esposa amada, la madre devota, todo eso se había convertido en cenizas. Vivía a la sombra de una ilusión que me destruía. Y aún así, seguí ahí, esperando un poco de atención, un resto de amor. Hasta el día en que vino con una nueva propuesta. Agrandar mis senos. Te pondrá aún más caliente, dijo. Y yo, completamente destrozada, lo acepté. Pensé que tal vez, con eso, volvería a mirarme con deseo. Que volvería a ser especial. Y ahí fue cuando empezó el verdadero castigo. Cuando me sugirió operarme los senos, no lo pensé dos veces. Era como si esta fuera una oportunidad de volverse perfecto para él. Dijo que el tamaño actual era bueno, pero que podría ser mejor. Y yo, ya completamente adicto a su aprobación, acepté de inmediato. En el fondo pensé que tal vez, con esto, empezaría a valorarme como lo hizo al principio. Que él viera algo especial en mí. Me aferré a esa esperanza como quien se aferra a una tabla en el mar, aunque ya sabía que estaba rota. La cirugía se programó rápidamente. Él mismo organizó todo, médico, clínica, cita. Y ese día fui como si fuera a encontrar mi salvación. Pero lo que encontré fue el principio del fin. En las primeras horas todo parecía normal, pero algo empezó a ir mal. El dolor era insoportable, la fiebre llegaba en oleadas y la hinchazón parecía fuera de lo común. Cuando regresé a la clínica, los médicos estaban visiblemente preocupados. Exámenes, antibióticos, hospitalización. Entonces llegó la noticia. Durante la cirugía había contraído una bacteria resistente. La infección se propagó rápidamente. Y el daño ya era irreversible. Los médicos intentaron salvar lo máximo posible, pero no hubo manera. Perdí ambos senos. Se retira quirúrgicamente para contener la infección. Mi cuerpo, el que pensé que me haría indispensable, se convirtió en el símbolo de mi destrucción. Me sometí a varias cirugías reconstructivas, semanas de hospitalización y aún así salí de allí con cicatrices que ni la ropa ni el maquillaje podían ocultar. ¿Lo peor? Él no se quedó conmigo durante este proceso. Visité una vez y estuve menos de 10 minutos. Dijo que lo sentía y se fue. Como si fuera un proyecto que salió mal. La hospitalización fue larga. Cada noche en el hospital era como un cruel recordatorio de cuánto me había perdido. Miré al techo y pensé, ¿cómo llegué aquí? Y la respuesta era siempre la misma. Elección por elección, error por error, traición por vanidad. Recordé a Eduardo, la forma en que me tomaba la mano, cómo me llamaba hermosa incluso con ojeras y kilos de más. Y todo eso lo cambié por una fantasía que me desmanteló por completo. El arrepentimiento me aplastó más que el dolor de las cirugías. Cuando finalmente me dieron el alta, él apareció. Eduardo no. El doctor. Vino con un sobre. Dijo que allí había compensación.
Una suma de dinero para seguir con mi vida. Abrí el sobre todavía débil, con las manos temblorosas. Y agregó, no puedo seguir más con esto. Tú, ya no eres el tipo de mujer que busco. No lloré. Me quedé en silencio, escuchando las palabras como quien escucha el diagnóstico de una sentencia de muerte emocional. Le dio la espalda y se fue. Y allí, en esa fría habitación, supe que estaba verdaderamente sola. Con el dinero de la compensación alquilé un pequeño departamento en las afueras de Guadalajara. Un lugar estrecho, con olor a humedad y demasiado tranquilo. Eso era todo lo que podía permitirme. Me pasaba los días mirándome al espejo, tratando de entender quién era esa mujer, llena de cicatrices, sin hijos, sin marido, sin rumbo. Cada vez que tocaba mi pecho vacío recordaba la mujer que era, la belleza que me cegó y el precio absurdo que pagué por ella. Pero lo peor aún estaba por llegar. Porque incluso con todo lo que perdí, todavía no había tocado fondo. Los días en el nuevo apartamento fueron todos iguales, silenciosos, oscuros y llenos de arrepentimiento. El lugar tenía un olor constante a moho y humedad, y apenas tenía energía para limpiarlo. Las ventanas siempre estaban cerradas y la luz del sol parecía demasiado dura para mi piel pálida. Vivía de fideos instantáneos, no tenía ganas de cocinar, salir, arreglarme. El dinero que me dio se estaba acabando y sabía que pronto tendría que hacer algo para sobrevivir. Pero no pude. Todo dolía. Principalmente lo que no pude mostrar. El alma. Intenté llamar a mi madre. Ella respondió, pero tenía frío. Le dije que no quería problemas, que ya había elegido, que ahora dependía de mí. Llamé a un viejo amigo del laboratorio. Ella me colgó. La gente me había borrado de sus vidas como si nunca hubiera existido. Solo quedó el vacío. El vacío y los fantasmas de mi propia conciencia. A veces soñaba con mis hijos, llamándome, sonriendo. Me desperté con la almohada mojada y un agujero en el pecho. Crecerían odiándome. Eduardo nunca dejaría que me vieran. Y tenía razón. Una tarde me senté en el sofá con todas las luces apagadas. Miré al techo, al ventilador parado, al techo manchado de infiltraciones. Pensé en todo lo que una vez fui, todo lo que perdí. Y pensé, ¿por qué seguir? Fui al pequeño estante del baño y tomé todas las pastillas que tenía. Tranquilizantes, analgésicos, medicamentos que me habían sobrado de la cirugía. Llené un vaso con agua. Me senté en el borde de la cama. No lloré. Simplemente los tragué uno por uno, tomándome mi tiempo. Como quien se despide de una historia mal contada. No sé cuánto tiempo ha pasado. Lo único que sé es que me desperté en una cama de hospital, con un tubo en la garganta y la luz fría de las lámparas cegándome. Una enfermera me miró con lástima. Me preguntó si sabía lo que había hecho. Cerré los ojos y deseé haber muerto realmente. Pero no morí. Me encontraron 2 días después, inconsciente. Un vecino escuchó un ruido extraño y pidió ayuda. Estuve internado 2 semanas, entre la vida y la muerte. Y cuando finalmente me recuperé, me di cuenta de que no quería morir. Simplemente ya no quería vivir así. Un psiquiatra empezó a visitarme todos los días. Al principio apenas hablé. Pero poco a poco comencé a contarlo todo. Sobre Eduardo. Sobre los niños. Sobre el médico. Sobre las cirugías, la traición, la humillación. Hablar dolía, pero también me aliviaba. Fue como quitarme un peso de encima que había estado cargando durante años. Y fue entonces cuando, por primera vez en mucho tiempo, pensé en vivir. No por culpa de un hombre. No por la belleza. Pero para mí. Pero el camino de regreso fue largo. Y no había garantías de perdón o devolución. Solo estaba yo, mis errores y unas tímidas ganas de empezar de nuevo. Cuando me liberaron regresé al mismo departamento. Nada había cambiado por fuera, pero dentro de mí algo empezaba a moverse. Era pequeño, frágil, pero real. Por primera vez no lloré cuando me miré al espejo. Me miré a mí mismo. Miré a esa mujer llena de cicatrices, sin senos, sin familia, y vi a alguien que sobrevivió. Que lo perdió todo por vanidad, por soberbia, por ceguera. Pero todavía estaba allí. Y tal vez, solo tal vez, todavía habría tiempo para encontrar algún significado en todo eso. O, al menos, dejar una advertencia para aquellos que aún pueden evitar el mismo destino. Hoy puedo mirarme al espejo sin llorar, pero no porque esté feliz con lo que veo. Es porque finalmente entiendo quién soy. Ya no soy la bella, deseada y elogiada Valentina.
Tampoco soy más la amante engañada, la esposa infiel, la mujer que pensaba que era inteligente. Soy el resultado de todas mis elecciones. Y cada cicatriz, visible o no, es un recordatorio de ello. Cuando toco mi pecho vacío, no siento solo la ausencia de senos. Siento la ausencia del respeto que me tenía a mí mismo, la familia que perdí, el amor que desperdicié. Eduardo era un hombre sencillo, pero era el único que me amaba de verdad. Y lo destruí. Despreciaba el amor verdadero por un poco de vanidad, por un cuerpo que pensé que me daría poder. Pero el poder que obtuve era falso y tuvo un precio que nunca imaginé pagar. Mis hijos crecen lejos de mí. No sé si algún día querrán conocerme. Solo espero que cuando llegue ese día, sea una mejor mujer. Que puedo mirarlos a los ojos y decir que he cambiado. Eso lo aprendí. Que cometí un error, pero sobreviví. La verdad es que ninguna cirugía puede arreglar un corazón podrido de ego. Ningún gimnasio cura una mente enferma de carencia. Y ningún hombre te valorará si tú mismo no conoces tu valor. Me tomó demasiado tiempo aprender esto. Fui de arriba a abajo porque no vi la belleza que existía en mi vida antes que todo lo demás. El amor de Eduardo, las risas de mis hijos, los domingos en familia. Todo eso valía más que cualquier elogio de un desconocido o un cuerpo esculpido. Y reemplacé todo con un vacío cubierto de silicona, que hoy ya no existe. Ya no me importa si me juzgan. Lo merezco. Solo te pido que tomes esta historia como una advertencia. No cometas los mismos errores. No creas que el césped del vecino es más verde solo porque brilla con el sol. A veces es de plástico. A veces es veneno. Valora a quienes realmente están a tu lado. Que se quedan los días malos, que te apoyan los momentos difíciles. Porque estos son los amores que realmente cuentan. Y perder eso, duele más que cualquier castigo que el destino pueda darte. Hoy vivo con poco. Un trabajo sencillo, una habitación alquilada, algo de ropa vieja. Pero cada día intento ser alguien mejor. Empecé la terapia. Leo libros. Escribo cartas que quizás algún día les enviaré a mis hijos. Todavía lloro, sí. Pero también respiro hondo y sigo adelante. Por primera vez, sin esperar a que alguien viniera a salvarme. Porque la única persona que puede sacarme de este hoyo soy yo. Y lo estoy intentando. Cometer errores, pero intentarlo. Un paso a la vez. Un día a la vez. Y si crees que esta historia trata solo de traición, estás equivocado. Esta historia trata sobre el orgullo, la ceguera emocional y las consecuencias. Se trata de destruirlo todo a nuestro antojo y luego intentar recoger los pedazos. Se trata de perderse a uno mismo y, tal vez algún día, volver a encontrarse. Soy Valentina. Y puede que nunca recupere lo que perdí. Pero si mi caída sirve para detener la de alguien más, entonces quizás todavía tenga algo de valor. ¿Cuántas otras Valentinas hay por ahí? ¿Cuántos todavía piensan que tienen el control, cuando ya lo están perdiendo todo? Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.